Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Tiempo para Aprender del curso de Historia, Geografía y Economía de quinto de secundaria. El programa que te ayuda a reforzar mejor los temas que aprendes en el cole gracias a USMP TV Aprende con Todo. Bien, para comenzar, a lo largo del siglo XX en América Latina se desarrollaron ideologías políticas de izquierda y de derecha, pero te adelanto un poco más para que sepas en qué consiste. El pensamiento de derecha está relacionado a las grandes inversiones de dinero a fábricas y al crecimiento económico de un sector de la población, mientras que la izquierda es más socialista, lo que quiere decir es que busca el crecimiento económico y social para todos por igual. Pero para que me entiendas un poco mejor, préstale mucha atención al siguiente video. La vida en Latinoamérica durante el siglo XX ha sido muy movida. ¿Por qué? Debido a las revoluciones sociales, golpes de Estado, guerrillas, etcétera, etcétera. Pero los tiempos cambian. Y si hablamos de política, surgieron gobiernos democráticos y otros no tan democráticos. Y una característica de estos gobiernos es que algunos eran de derecha y otros de izquierda. ¿Entiendes qué es un partido de derecha y otro de izquierda? Tranqui, ahora te explico. ¿Sabes qué fue la Revolución Francesa? Consistió en un proceso social y político, ocurrido obviamente en Francia entre los años 1789 y 1799. Esta revolución fue protagonizada por el pueblo harto de la crisis y por la incapacidad del rey, el clero, la nobleza y la burguesía. Sí, toda esa gentita. Como te decía, en 1789, el pueblo se fue contra la Bastilla, que por entonces servía de prisión y fortaleza medieval. Además, se bajaron del gobierno a Luis XVI y se proclamó la Primera República. A diferencia de una monarquía donde el poder era ejercido por una sola persona o una oligarquía donde el poder lo tenían unas pocas personas, generalmente con dinero, el inicio de la República en Francia significó el gobierno de una o varias personas, pero elegidas por medio del voto popular, el pueblo o del voto parlamentario, o sea, personas de un parlamento. Entonces, esta persona elegida podría gobernar durante un tiempo limitado para representar los intereses de los ciudadanos. ¿Y dónde aparecen la derecha y la izquierda? Durante la Revolución Francesa surgieron dos grupos, los girondinos y los jacobinos. Los girondinos decían que el voto solo lo pueden realizar personas adineradas y aquellos que pertenecían a la nobleza, y el nuevo líder tenía que pertenecer a la clase alta, mientras que los jacobinos defendían un sufragio universal. ¿Qué quiere decir? Que absolutamente todas las personas de todas las clases tendrían derecho a votar y se instaure una república. En estas largas conversaciones, los girondinos se solían sentar a la derecha y los jacobinos a la izquierda, y así surgieron estos conceptos de derecha e izquierda en la política. La situación de muchos gobiernos de América Latina a fines del siglo XX se caracterizó por tener una democracia inestable y donde la corrupción fue un impedimento para superar problemas como la pobreza, la delincuencia o la desigualdad. La situación a fines de la década de 1990 fue grave, pues varios países tuvieron que enfrentar crisis económicas y con ello otros problemas sociales. ¿Cuál es la ideología de los partidos de derecha? La derecha se caracteriza por defender la instauración de empresas privadas que ayudan al desarrollo económico del país, atrayendo capital internacional y explotando los recursos naturales. Mientras que la izquierda se caracteriza por ser un tipo de partido socialista, lo que quiere decir que beneficie a todas las personas, se preocupe por distribuir adecuadamente el gasto público del Estado y se trabaje por un desarrollo igualitario. Por eso, el caso más representativo de la izquierda fue Brasil. Durante muchos años, el presidente Fernando Henrique Cardoso anduvo privatizando muchas empresas. ¿Qué quiere decir privatizar? Quiere decir que se le vende o concede la explotación y administración a empresas privadas, bienes o servicios que antes le pertenecían al Estado. ¿Qué crees que pasó con tanta privatización? Bueno, casi al final de su gobierno, el presidente Cardoso tuvo
tuvo que enfrentar una crisis económica. Entonces, entró un nuevo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en el año 2003. Cuando llegó al gobierno, Lula, como la gente y la prensa solían llamarlo, estableció políticas redistributivas, o sea, más justas, un rol más activo del Estado en la economía y un manejo responsable del gasto público en cuanto a salud, vivienda, trabajo o educación, por ejemplo. El expresidente de Brasil, Lula da Silva, fue un gobernante socialista. Lo que quiere decir es que se preocupó por atender las necesidades de todos por igual, haciendo reformas por aquí y por allá que finalmente produjeron la transformación económica y social de Brasil, llegando a reducir la pobreza. El gobierno de Lula fue un ejemplo de partido de izquierda, o también llamado socialismo moderado, porque combina adecuadamente el desarrollo económico, la justicia social y la democracia en la política, haciendo que este tipo de socialismo sea más duradero y efectivo. Pero ahora vamos a ver la situación de otros países de Latinoamérica en el siglo XXI. Así que préstale mucha atención al siguiente video. Socialismo del siglo XXI. A fines del siglo XX e inicios del siglo XXI, el panorama de algunos países de Latinoamérica no era tan bueno, porque había una notable desigualdad social. Me refiero a pocos ricos y muchos pobres. Esta situación hizo que algunos grupos políticos con ciertas ideas socialistas radicales empezaran a tener aceptación por la gente. ¿A qué nos referimos con ideas socialistas radicales? Veamos. Estos presidentes querían lograr una sociedad igualitaria por medio de una revolución democrática, es decir, llegar al poder a través de las elecciones y una vez en el poder, hacer las reformas que sean necesarias. Según el sociólogo alemán Heinz Dietrich, los que encabezaron la lista de este tipo de socialismo de nuestro siglo son el finado Hugo Chávez de Venezuela, Rafael Correa de Ecuador y Evo Morales de Bolivia. El dirigente venezolano más polémico de la primera década del siglo ha sido el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, un ex militar que llegó al poder democráticamente en el año 1999, con radicales transformaciones sociales y económicas. Mucho se habla de Hugo Chávez por su manera de arremeter contra las críticas de otros presidentes, por su manera enérgica de mostrarse en los medios de comunicación, siendo querido y odiado a la vez. La situación en América Latina se caracterizó porque durante muchos años estuvo atada al narcotráfico, a la inseguridad en las calles, la corrupción en el gobierno y a las inacabables crisis. ¿Te imaginas vivir en una situación como esta? Sin embargo, solo la minoría tenía acceso a grandes comodidades, a estar los fines de semana en casas de playa, casas de campo y hasta casas sobre el árbol, pues era la clase acomodada o pudientes dueños de empresas, fábricas, mineras y transnacionales que poseen un gran patrimonio y estaban a favor de la derecha política. Debido a esta crisis económica y social para la mayoría de personas, es que surgieron grupos políticos de izquierda, donde hombres y mujeres mayores, y en su mayoría jóvenes, aspiraban a un país más justo, con mayores oportunidades y donde el Estado cumpla sus funciones con todos. A estos partidos se les llamó de izquierda. En el Perú hay muchos partidos políticos, unos más antiguos que otros, los cuales se autodenominan de derecha o conservadores, de izquierda o innovadores, y algunos de centro izquierda y otros de centro derecha. Tal vez te parezca un poco complicado de entender la política, pero el tema de hoy ha sido fundamental porque en todos los países democráticos los partidos políticos se denominan así. Esta ha sido la configuración política en Latinoamérica. Ahora es tu turno. ¿Qué defienden los partidos de izquierda? El desarrollo social y económico igualitario, la generación de capital y empresas privadas, la explotación de los recursos naturales. Los partidos políticos de izquierda defienden el crecimiento igualitario, donde todos pueden tener acceso a salud, trabajo, educación y vivienda,
En Sudamérica, los más representativos fueron los gobiernos de Lula, en Brasil, o de Mujica, en Uruguay. ¿Qué significa socialismo moderado? La inclusión de representantes de distintos partidos. Intervención del Estado en la economía y el gasto público. Ideología política a favor de las minorías. El socialismo moderado surge debido a la crisis en varios países latinoamericanos. Es un modelo de gobierno democrático que busca la intervención del Estado en la economía y un manejo responsable del gasto público. ¿En qué consistieron las revoluciones democráticas? Manifestaciones sociales contra el capitalismo. Revoluciones de líderes de derecha contra el socialismo. Cuando un líder político llega al poder y hace las reformas que crea conveniente. Las revoluciones democráticas fueron una manera de que los líderes de izquierda lleguen al poder de manera democrática y posteriormente realicen las reformas que consideren necesarias. Hoy aprendimos que 1. La Revolución Francesa fue un acontecimiento social que duró entre los años 1789 a 1799. El objetivo, quitar la monarquía e instaurar la república, es decir, un modo de gobierno que funcione por medio de la democracia y donde el pueblo elija a sus propios representantes, quienes trabajen por mantener el orden político, económico y social. 2. En este mismo contexto de la Revolución Francesa, surgieron los conceptos de izquierda y de derecha. Partidos de izquierda son aquellos que defienden los derechos de la mayoría e impulsan cambios sociales. Y la derecha es más conservadora, porque mantiene el sistema capitalista y un sistema neoliberalista. ¿Qué quiere decir? Libertad para las empresas e industrias para regular el mercado. 3. El socialismo moderado es una ideología que junta los aspectos positivos de la derecha e izquierda, buscando el crecimiento económico y beneficio social igualitario. Y aquí es donde resaltan los presidentes de Brasil, Lula da Silva y el uruguayo José Mujica. 4. En el siglo XXI surgieron partidos que entraron al gobierno con ideas socialistas radicales, como es el caso de Hugo Chávez en Venezuela o Evo Morales en Bolivia. Estos líderes buscaban una sociedad donde todos sean iguales a través de una revolución democrática que consistía en llegar al poder a través de elecciones y una vez ahí realizar las reformas que crean convenientes. Durante el siglo XIX surgieron muchos partidos que se denominaron así: izquierda radical, izquierda moderada, derechista, centroderechista y ultraderechista. Sin embargo, en este siglo, los pensamientos ideológicos de derechas e izquierdas han optado por estar en una posición más central. Esta posición es muy buena, porque la función de los gobiernos de cada país debe ser que la economía marche bien para todos. Y tal vez coincidirás conmigo, que sin importar el partido político que sea, lo más importante es que trabaje por el bien de todos, honradamente y con justicia. Para mí eso es política, servir al ciudadano. ¿Y tú qué opinas? ¿Sabías que el uruguayo José Mujica es considerado como el presidente más pobre del mundo? Y no creas que porque tenga poco dinero, sino porque dona casi todo su sueldo a organizaciones de ayuda social. Además, Mujica es un presidente que en vez de vivir en una lujosa residencia, prefiere vivir en una granja. En vez de un auto último modelo, prefiere un bochito. Y en vez de cenar en lujosos restaurantes, prefiere ir a comer en modestos restaurantes. Definitivamente, por su humildad y modo de gobierno, don José Mujica es muy querido en Uruguay y todo un ejemplo para los presidentes del mundo. Ahora ya lo sabes.
Ahora que ya sabes un poco más qué significa que un partido sea de izquierda o de derecha, te voy a dejar una tarea súper fácil. ¿El actual gobierno del Perú tiene ideologías de derecha o de izquierda? ¿Y por qué? Lo puedes averiguar en internet, con tus profesores, pero no te quedes con la duda, ¿ok? Espero que la información de hoy te haya servido y hayas aprendido más sobre la política en Latinoamérica. No te pierdas el próximo programa de Tiempo para Aprender de quinto de secundaria y nos vemos en una próxima gracias a USMP TV Aprende con Todo. ¡Chao! En el próximo programa aprenderemos sobre la violencia política en Latinoamérica. No te lo pierdas.